El tema de hoy es la misericordia de Dios. Y no hemos leído la lectura antes de iniciar, porque la idea o la intención es que vayamos preparando nuestro corazón para esta lectura y que esta lectura nos conecte con lo que el Espíritu nos está diciendo, con lo que el Espíritu nos está hablando. La misericordia de Dios, típicamente, nosotros la hablamos o la reflexionamos desde una perspectiva personal. Pensamos, asumimos y hablamos la misericordia de Dios desde el yo. Cómo la misericordia de Dios me impacta a mí. Cómo la misericordia de Dios me perdona. Cómo la misericordia de Dios me transforma. Pero en la noche de hoy vamos a hablar un poco de la misericordia de Dios desde el aspecto personal, pero más sobre el aspecto misionero de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es propiedad de nadie, sino que es un don inmerecido que la humanidad tiene acceso por el amor, por la gracia derramada en medio nuestro. Desde tiempos antiguos, en el Viejo Testamento se nos habla de la misericordia y de las bondades de Dios. Y vemos las misericordias y las bondades de Dios como algo abstracto, algo lejano, que solamente yo uso o tengo acceso cuando lo necesito. Los vaivenes de la vida comienzan a estancarnos. De momento yo me siento animado y me siento con el Espíritu de Dios encendido y siento que puedo mover montañas y me animo en la iglesia y me animo en muchas cosas, y de momento mi ánimo comienza a disminuir como si fuera una montaña rusa, y entonces mi vida espiritual, mi vida emocional, mi vida personal comienza en un sub y baja extraño. Comienzo a presentar una especie de ambivalencia espiritual. No significa que yo no ame a Dios, ni significa tampoco que yo me alejé de Dios. Probablemente usted viene todos los domingos a la iglesia, probablemente usted se mantiene orando y conectado, pero por alguna razón usted se siente rezagado espiritualmente, o de momento usted se siente con angustias espirituales. Esas angustias o esos estados anímicos en donde vemos una especie de ausencia de la misericordia de Dios, una especie de ausencia del amor de Dios, tiene explicación y tiene historia que se remonta al Antiguo Testamento. Fíjense lo que nos dice la lectura que vamos a meditar en esta noche, tomada del libro de Jeremías, capítulo 15, versos 18 al 21. Jeremías 15, 18 al 21. Dice: porque me fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dije al Señor. Por tanto, así dijo el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortalecido de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice el Señor. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Esto es palabra de Dios. Alabamos, Señor. Fíjense qué palabra tan linda. Jeremías había sido elegido desde bien joven. Y Jeremías, desde que fue elegido, padecía de algo que en el mundo empresarial o en el mundo académico se llama el síndrome del impostor. Y el síndrome del impostor no es otra cosa que, aunque tú domines el tema, tú no te sientes preparado para dar la clase.
Los maestros los primeros días de clase, aunque llevan 4 o 5 años estudiando, puede ser que tengan maestría, el primer día de clase le tiembla las rodillas y el primer día de clase no saben ni qué rayos van a dar y piensan que si el estudiante le responde, le hace una pregunta, él no va a saber responder y va a quedar en ridículo. Eso le pasa a los maestros. René, ¿verdad? El primer día eso es horrible. Ya después cuando uno le agarra, esto es como una bicicleta, pero el primer día es horrible. El primer día que uno está en el púlpito es difícil. De momento uno piensa que el universo entero lo está mirando y lo va a juzgar como el peor pastor o pastora o predicador o predicadora. Porque aunque yo domino el tema, me siento que no sé nada. Me siento como impostor porque no domino el tema. Pero no es así, sino que dentro de nuestra debilidad desconfiamos de la voz de Dios. Desconfiamos del llamado que Dios a Jeremías le pasó. Mira, Señor, yo soy un joven. Mira, yo soy un niño. Yo no tengo ese don de palabra. Yo no tengo esa dinámica que esperan de mí para ser un profeta. Yo no cualifico bajo los estándares de ser profeta. Así que Jeremías se tuvo que enfrentar a esas circunstancias y a pesar de las circunstancias, el Señor le animó y le empujó para aceptar su llamado y para peregrinar en el proceso. Pero ¿qué sucede? Como a todos nosotros, empezamos con mucha energía y a mitad de camino nos desanimamos. Usted puede tener el machete dándole todo el día al pasto y al pasto y al pasto, pero en algún momento de la semana o del día, usted tiene que pasar de la lima otra vez porque el machete, mientras más contacto tiene con lo que usted está picando, se vuelve boto. No significa que no sirva, sino que tenemos que tomar una pausa para animar o reanimarnos en el caso de nosotros. Pues a Jeremías le pasó eso. Y Jeremías se sintió cansado. Y Jeremías se sintió agotado. Y Jeremías se sintió que ya como que esto no funcionaba, como que esto no era de él. Él no sabía para qué se había metido en el medio de esto. ¿Por qué me puse a predicar? ¿Por qué me puse a ser profeta del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me metí en esto? Entonces el Señor lo escuchó pacientemente. Imagínese una persona con la que usted se haya quejado en algún momento y usted le ha dicho, es que yo no he sido para esto, que me siento cansado, y la persona lo escuchó. Pero después que lo escuchó, tenía que ocurrir una respuesta. Y no necesariamente era la respuesta que usted esperaba o que Jeremías esperaba. Probablemente la respuesta la que esperaba era: te entiendo, bendito, no te preocupes, quédate en el banco, yo pongo a otro para que siga cogiendo pela. Pero en el caminar, Jeremías encontró a un Dios que se le paró delante y le dijo: espérate, amigo. Difícil. La vida es complicada. Tienes razón. Jeremías le dice al Señor: ¿por qué me fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Porque esos dolores del pasado, porque esas angustias del pasado, porque esos problemas del pasado, porque esos pensamientos negativos regresan a mí una y otra vez, y esos pensamientos de frustración y estos pensamientos de derrota regresan a mí con mucha insistencia, porque me los mencionen o porque mi mente los trae, porque esa herida no ha sanado, porque yo no he sanado y puedo seguir hacia adelante, porque tengo que seguir patinando en lo mismo. Ese era el cuestionamiento de Jeremías. El Señor le responde: si te convirtieres, yo te restauraré. Mire qué palabra tan sencilla y tan complicada. Tenemos que partir de la premisa que el concepto convertir, caramba, pero si Jeremías le servía a Dios, ¿por qué Dios le tiene que decir: si te convirtieres, yo te restauraré? Mire, usted y yo nos enfrentamos todos los días a circunstancias en la vida que nos desenfocan de nuestro camino hacia la Pascua. Y no me refiero hacia el domingo de la Pascua, el sábado de la vigilia pascual. Me refiero hacia la Pascua del Señor, hacia el encuentro con el Señor. Cosas nos sacuden, cosas nos sacan del camino, nos distraen. Lo hemos hablado en muchas ocasiones. Jeremías no estuvo exento.
Y el Señor pausadamente le dijo, si tú te detuvieras y si tú confiaras en mí, si tú miraras tu corazón y tu mirada a mí en vez de estar pendiente a lo demás, como le pasó a Pedro cuando Pedro le pidió a Jesús caminar hasta donde estaba él sobre las aguas, Pedro comenzó a caminar, pero cuando dudó, ¿qué pasó? Se comenzó a hundir. Porque perdió el foco, perdió la mirada del que le había dado la encomienda. Así que Jeremías tuvo esa circunstancia como usted y como yo. Y dentro de este caminar y el proceso, el Señor le dice, como le dice a Jeremías, le está diciendo a usted y a mí en esta hermosa noche, si te convirtieres, yo te restauraré. Imagínese al Señor delante de usted, usted quejándosele, usted reclamándole, usted diciéndole un montón de cosas, y el Señor sencillamente te mira y te dice, si tú te convirtieras, yo te restauraría. Y ese restaurar no es otra cosa que devolvería esa conexión entre tú y yo. Si tú confías en mí, milagros van a ocurrir. Nos los ha repetido a lo largo de todas las escrituras. Pero los seres humanos insistimos en que nosotros podemos hacer el trabajo de Dios y manipulamos las circunstancias para hacer el trabajo de Dios. Entonces Dios nos dice, espérate, espérate. ¿Te sientes angustiado? ¿Te sientes que has cogido cantazos en la vida y que esos cantazos del pasado a veces regresan? Pues es tiempo de alinear los pensamientos. Y la manera de alinear esos pensamientos es convirtiendo tu corazón. Convirtiendo significa para nosotros los cristianos y cristianas que ya confesamos a Jesús como Dios y Salvador, es quitar nuestra mirada de lo que nos está distrayendo y enfocándolas en Cristo. Si enfocamos nuestras miradas en Cristo, entonces nos estamos convirtiendo, nos estamos virando de ese escenario, de ese lugar que no nos está construyendo o nos está fortaleciendo. Y entonces enfocamos la mirada en un proceso de restauración. Restauración de la comunión con Dios. Restauración de ese vínculo con Dios. Restauración de esa sanación con Dios. Dice el mismo verso de 19. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y fíjense este final del verso. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas en ellos. La misericordia de Dios siempre la vemos como esa experiencia en donde Dios pone su mano, derrama su poder, nos perdona y nos salva. Y eso es lindo. Pero usted y yo como cristianos y cristianas desde el bautismo tenemos un llamado especial para ser sacerdotes, profetas y reyes. Y cada uno de esos elementos a los que somos llamados encierra un carácter misionero que no es otra cosa que llevar la palabra y el mensaje de Dios a todos los rincones. Yo necesito propagar la misericordia de Dios. Yo necesito que el que está a mi derecha y el que está a mi izquierda conozca cuán hermosa ha sido la misericordia de Dios en mi vida. Jeremías tenía esa función misionera de propagar esa misericordia de Dios. Jeremías era una especie de influencer para su época. Todos vemos en las redes sociales que hay unas personas que se autodenominan o los denominan, cualquiera de las dos, influencers. Y asumimos que un influencer es una persona que tiene en sus redes sociales muchos seguidores. Y tiene muchos seguidores y si un día se levanta y dice, hoy me quiero poner un gorro color verde, pues todo el mundo, como buen zángano, nos ponemos el ojo verde y eso, asumimos que eso es influencia, ¿verdad? Mire, mi hermano, mi hermana, hay una diferencia entre influencia y popularidad. Yo puedo ser popular y tener muchos seguidores en las redes sociales, pero no significa que estoy influyendo en ellos. El origen de la palabra influir está directamente conectado
con un proceso de cambio o de transformación, para bien o para mal, pero tiene que haber una transformación. Entonces, cuando yo estoy influyendo desde la perspectiva cristiana, definitivamente yo debería estar haciendo algo positivo en la vida de las demás personas. Yo como cristiano no solamente estoy llamado a ser sacerdote, profeta y rey o reina, sino que también estoy llamado a ser influencer. Esa es la nueva palabra para el siglo XXI. ¿Y a quién usted va a influir? Usted va a influir al que le queda a la derecha y al que le queda a la izquierda. Dios no va a coger su Facebook o su Instagram o su TikTok o cualquiera de las redes sociales a ver a cuántas personas usted le llegó con la palabra de Dios. Algunas personas se dedican a eso e influyen a miles de personas. Pero usted y yo como cristianos, en el mismo rol que Jeremías, estamos llamados a influenciar la vida de otras personas, diciéndoles a ellos: la misericordia de Dios es grande. Me tocó, me transformó. Yo no soy un santo, yo no soy una santa, yo no camino ahí con una aureola, yo no me he quitado el 100% de las malas palabras de mi vida, yo no me he quitado la cerveza de mi vida, probablemente todavía salgo a janguear de vez en cuando. Oiga, usted puede decir cualquiera de esas cosas, pero yo sí sé algo, que a pesar de que no soy perfecto para la mirada del mundo, según lo que el mundo define que es un santo, yo soy un santo o una santa para Dios, porque el requisito es que yo confiese a Jesús como mi Señor y Salvador. Y cuando yo permito que ese amor de la cruz traspase mi corazón, que no es otra cosa que esa hermosa misericordia, la consecuencia directa es que se desborda un amor increíble. Como dice en el Evangelio, ríos de agua viva brotan de mi ser. Y cuando esos ríos de agua viva brotan de mi ser, entonces el que está a mi derecha y a mi izquierda recibe una influencia, un impacto positivo, un impacto verdadero de que el Dios de la vida está vivo, de que el Dios de la vida está haciendo algo todavía. Hay que creer, como dice el lema de la Cuaresma de la iglesia, pero antes de creer me tengo que convertir. Tengo que transformarme, porque si me convierto, Dios me va a restaurar, porque si me convierto, Dios me va a sanar, y entonces voy a poder influir en otros, y entonces yo voy a poder ser un misionero, una misionera. Misionero y misionera no es el que se monta y va a Haití, a República Dominicana o a África. Usted y yo somos misioneros y misioneras. Cuando al que está a mi derecha y a mi izquierda yo le hablo que al Dios que yo le sirvo no es un Dios apagado, no es un Dios muerto, es un Dios vivo, es un Dios que late, es un Dios que todos los días me enamora y me convence para sacarme de la cama, para seguir trabajando, para seguir luchando por su reino. Si ese que está a mi derecha y el que está a mi izquierda siente ese corrientazo, ese cantazo de energía de que yo estoy convencido de que yo sirvo a un Dios vivo y verdadero, y siente esa vibración del río de agua viva que corre en mí, esos que están a mi derecha y a mi izquierda se van a conectar, se van a pegar. ¿Qué estará haciendo este o esta que se siente de esa manera? Y esa curiosidad los va a acercar al Dios de la vida y de la misericordia, y vamos a crear una cadena. La mayoría de los productos que se venden en las redes sociales es porque yo me lo compro, mira, me lo compré y lo muestro en las redes sociales, y allá va el otro y se lo compra y de momento todo el mundo lo tiene. Por la curiosidad o porque pegó en la explicación y todo el mundo compró la idea. Véndale la idea a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros, a sus familiares. El Dios que servimos ya no es el Dios de la gaveta. Ya no es el Dios apagado que solamente lo prendemos en Navidad y en Semana Santa. Es el Dios que me está transformando, que me está liberando, que me está cambiando. Es el Dios que el Antiguo Testamento le llamaba Yahvé. Es el Dios que el Antiguo Testamento llamaba Jireh. Es el Dios que el Antiguo Testamento le daba muchos nombres, pero que hoy sabemos que es el Dios de la vida. Vamos a ponernos de pie.
Señor, yo sé que tu palabra muchas veces ha sido proclamada en medio de nosotros. Y yo sé que muchas veces yo he escuchado cuando proclaman tu palabra, pero no he permitido que tu palabra penetre en mí. Permíteme, Señor, que en este tiempo cuaresmal, permíteme, Señor, que en este tiempo de reflexión, tu palabra provoque un cambio increíble en mí. Que tu palabra me transforme. Que tu palabra me convierta. Que el que está a mi derecha y a mi izquierda sienta la vibración de ese río de agua viva que brota porque tú me estás enamorando. Señor, rompe las barreras. Restáurame, Señor. El mismo Dios que restauró a Jeremías y los reanimó es al Dios que imploramos. Toca las mentes y los corazones de cada uno de nosotros. Porque yo confieso, porque yo declaro que algo grande va a pasar en este momento en los corazones que estén dispuestos a recibir la bendición, la unción del Dios del ayer, del Dios de hoy, del Dios de mañana.